¿Quieres aprender a cómo manejar de manera adecuada tu tarjeta de crédito y sacarle el mejor provecho? Hola, soy tu amigo Carlos Rojas y en este video te voy a estar compartiendo cómo puedes tú utilizar tu tarjeta de crédito de la mejor manera y poderle sacar el mejor provecho. Antes quiero decirte que ya sea que cuentes con una tarjeta de crédito o no, esta información te puede servir bastante. ¿Por qué? Porque a lo mejor después de escuchar esta información te puedas decidir en elegir una tarjeta de crédito. Entonces, empecemos. Primero, antes de elegir una tarjeta de crédito, tú tienes que saber para qué necesitas esa tarjeta de crédito, para qué la vas a ocupar, cómo la vas a utilizar, con qué frecuencia. ¿Sí? Necesitas saber cuál va a ser el uso que tú le vas a estar dando a esa tarjeta de crédito, porque en base a ello, pues vas a poder tomar una mejor decisión. Lo siguiente que te invito a hacer es que compares 3 tarjetas de diferentes bancos para que tú puedas elegir la que más se adecue a tus necesidades. Entonces, ¿qué puntos tienes tú que comparar entre estas tarjetas? Te muestro aquí en pantalla y te voy explicando uno por uno. Te estoy mostrando en pantalla 5 puntos importantes que debes de comparar entre esos bancos o entre esas tarjetas de crédito de diferentes bancos. Como te mencioné, mínimo de 3 diferentes bancos. Lo primero es anualidad. ¿Sí? Algunos bancos, bueno, antes que nada, ¿qué es anualidad? Pues anualidad es una comisión, una cuota que ellos te cobran, ¿sí? Porque tú tengas a disposición ese crédito en cualquier momento, ¿no? Entonces ellos te cobran esa anualidad. Puede ser, algunos bancos te lo cobran de manera fija, una cuota fija. Otros te cobran siempre y cuando no ocupes la tarjeta de crédito. Es decir, si no, en todo el año no tu movimiento no la ocupaste, te cobran la anualidad. Si lo ocupas, pues entonces puedes estar exento del cobro de esa anualidad. Entonces lo manejan de diferentes maneras. Hay otros bancos que simplemente, ya sea lo ocupes o no esa tarjeta, simplemente no te cobran anualidad. Bueno, analiza ese punto, anualidad. Lo otro es, compara los intereses que te van a estar cobrando. Esos intereses que te cobran es siempre y cuando tú no liquides en su totalidad el gasto o el crédito que hayas ocupado durante un periodo, que es normalmente el corte se hace cada 30 días, pero tienes, además de esos 30 días, aproximadamente entre 20 y 25 días más para pagar, ¿sale? Entonces, si tú no liquidas el total de esa deuda, te van a estar cobrando intereses, y es por ello que debes de comparar cuál es el porcentaje de intereses, cuál es esa tasa que te van a estar cobrando, ¿sale? El otro punto son las comisiones, ¿sí? Algunos bancos te cobran comisiones por el uso de la tarjeta, por el servicio que te están dando. Entonces, y entre otras comisiones, ¿no? Cobran diferentes comisiones. Hay ciertas comisiones que son básicas y hay otros que te meten otras comisiones por ahí, o el porcentaje de esas comisiones a veces son más altas en otros bancos, que cambia un poco, ¿no? Entonces debes analizar eso también, compararlos. El otro punto son los cargos moratorios o los intereses moratorios. ¿Qué son esos intereses moratorios? Pues si en caso llega el corte y se vence el plazo, la fecha de pago, ¿sí? Y tampoco pudiste pagar, entonces vas a generar otros intereses sobre intereses, como dicen por ahí. A eso le llaman intereses moratorios, o bueno, yo le puse cargos moratorios, pero son intereses moratorios, ¿sale? Entonces también analiza cuál es ese porcentaje de intereses moratorios que te van a estar cobrando, por si se da el caso, ¿no? Entonces uno nunca sabe, podría suceder. La idea es que no suceda, que no pase eso. Por eso te voy a mostrar más adelante cómo debes de utilizar tu tarjeta de crédito para que eso no suceda. Entonces, los siguientes son, pues también hay que checar las promociones, qué promociones te ofrecen, ¿no? Hay algunos que te ofrecen, pues a lo mejor un monedero electrónico por cada cantidad de compra que hagas o gasto que hagas, pues te van a estar reembolsando un monedero cierta cantidad, ¿no?
hay otros que manejan meses sin intereses. También fíjate en eso. Si lo vas a ocupar para estar aprovechando esas ofertas de meses sin intereses, pues checa que el banco que estás queriendo elegir, muchos establecimientos promuevan meses de intereses con esa tarjeta, con ese banco, porque a veces cuentas con tu tarjeta de crédito, pero resulta que vas a la mayoría de los establecimientos que normalmente vas, o donde quieres tú aprovechar esas promociones de meses sin interés, y resulta que esos establecimientos no promueven los meses sin intereses para ese banco. Entonces tienes que checar esa parte también, ¿sale? Y otras promociones que a lo mejor te están ofreciendo. Entonces, ya teniendo todos estos puntos, compáralos y elige siempre pensando para qué lo vas a ocupar, para qué tú lo necesitas, y en base a ello pues tomes la mejor decisión. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente punto, que es ya a entrar en materia de cómo debes tú utilizar tu tarjeta de crédito para que no estés pagando intereses y intereses moratorios, ¿no? Para poderlos evitar, ¿sale? Siempre y cuando tú sigas los pasos, ¿no? Porque si no, pues lamentablemente vamos a estar pagando intereses o sobreintereses. Bien, ahora te estoy mostrando una diapositiva en donde podrás observar fecha de corte, fecha límite de pago, pago para no generar intereses, pago mínimo. Si la fecha de corte, pues normalmente pues todos los cortes de las tarjetas de crédito son cada 30 días y te fijan una fecha. En este ejemplo estamos manejando que tu fecha de corte va a ser los días 3 de cada mes, y ahí están marcados en rojo, ¿no? Las fechas límite de pago pues van a ser aproximadamente 20 días después, en este ejemplo, ¿sí?, de tu fecha de corte. Entonces ahí te lo señalé también en negro, ¿sí? Si tú tienes un corte el día 3 del segundo mes, tendrías que pagarlo el día 23 sería el último día de pago, ¿no? Entonces esa información te la puede dar el ejecutivo una vez que te esté entregando tu tarjeta de crédito. Si no te la da, pregúntale, ¿sí?, cuál es tu fecha de corte y cuáles van a ser tus días de pago. Ahora, en tu estado de cuenta vas a ver estos otros conceptos. Vas a ver que va a haber un concepto que dice pago para no generar intereses. Eso significa que ahí te va a aparecer el monto total de lo que debes a ese día, ¿no? Si tú pagas todo ese total, no se van a generar intereses, tal cual lo dice el concepto. Y el otro es el pago mínimo. Si en caso tú no tienes para liquidar el total del adeudo, pues puedes hacer un pago mínimo. Pero te comento que esos pagos mínimos normalmente la mayor parte del pago se va a los intereses y muy poco al adeudo. Entonces, por eso es recomendable que si no pudiste pagar el monto total del adeudo, que no pagues el mínimo, sino pagues mucho más, un 100% más. Si te decía 1000, pues ponle 2000. Si te decía 500, ponle 1000, ¿sí?, mínimo. ¿Sí? Si puedes más, ¿sí? Porque para bajarle al adeudo y que los intereses del siguiente corte pues ya sean menos, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar a la imagen. Aquí estamos manejando el ejemplo que tus fechas de corte van a ser cada día 3 y 20 días más vas a tener para poder pagar lo que haya generado o lo que haya resultado en ese corte. Y lo recomendable es que tú ocupes tu tarjeta de crédito los primeros días después del corte, ¿sí?, para que tú puedas tener 3 quincenas para pagar. Mira, tus ingresos aquí yo te lo marqué en verde. Supongamos que tú cobras cada 15 días o generas ingresos cada 15 días. Entonces tú generarías ingresos el día 15 del primer mes, el día 30 del primer mes y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si tú haces tus gastos o tus compras los primeros días después del primer corte, entonces vas a tener 3 oportunidades de
aportarle a ese adeudo o liquidarlo, ¿sí? De preferencia que lo liquides para que no generes intereses. Supongamos que si consumiste 10,000 pesos, tú le puedes abonar la primera quincena del primer mes, a lo mejor 3,000. En la segunda quincena a lo mejor te va mucho mejor, o tal vez tienes una quincena alta y una baja y le puedas abonar 4,000, entonces ya le vas abonando 7,000 pesos. Llega el segundo mes y te hacen el corte y ya no va a salir el adeudo de 10,000, que fue lo que gastaste, sino nada más de lo que restas, 3,000 pesos, y te va a decir en pago, para no generar intereses, 3,000. Pago mínimo, no sé, 500 pesos, un ejemplo, ¿no? Entonces, tú tienes todavía una quincena más para liquidar esos 3,000. Si tú lo liquidas, pues prácticamente no pagarías intereses. Pero ¿qué pasa si no lo pagas? Si por X o por Y en tus quincenas te fue un poco bajo y no pudiste liquidar el total, pues de lo que quede, ¿sí? Supongamos que quedaron esos 3,000 que ya no lo pudiste pagar, entonces de lo que quede se van a generar intereses de esos 3,000 que quedaron, en el ejemplo que te estoy poniendo. Entonces, si tú nada más pagas el mínimo, la mayor parte se va a ir a intereses y una pequeña parte al capital. Y si, vamos a ponerlo todavía más complicado, y si no pudieras pagar ni el mínimo, entonces cuando se generan los famosos intereses moratorios que te hablé en la primera diapositiva, y aquí pues la cuenta se vuelve mucho más grande, ¿sí? Porque te van a estar cobrando intereses moratorios día con día hasta que pagues el monto mínimo o un poco más, porque ya va a ser un poco más por los intereses que ya se fueron generando, los intereses moratorios. Entonces tendrías que pagar el mínimo y los intereses moratorios que se hayan ido generando. Entonces el adeudo se vuelve más fuerte y eso ya no es muy conveniente. Por eso siempre te recomiendo que hagas tus gastos o tus compras los primeros días después del corte, ¿vale? Y eso te puede ayudar también, no solo para que tú hagas tus gastos. Imagínate que quieres invertir en algo y no tienes el capital en ese momento, pero cuentas con una tarjeta de crédito y tú dices, ok, mira, está esta ganga, no sé, a lo mejor tú estás en el ambiente del fitness y todo eso, ¿no? Y hay unas pesas que te las están casi regalando, pero no tienes el dinero para comprarla. Bueno, pues utilizas la tarjeta de crédito, la compras y sabes que la vas a poder vender muy rápidamente. Sabes que vas a poder ganarle un buen, porque la compraste bien barata, ¿sí? Supongamos que la dieron en 1,000 pesos y tú sabes que esa cuesta 5,000. Entonces fácilmente la podrías vender así rápido en 2,500, en 3,000 pesos, ¿sí? Antes de que se cumpla el plazo que necesitas para pagar ese gasto. Entonces puedes hacer inversiones así y la puedes estar utilizando de manera positiva, porque te va a estar ayudando, te va a estar apalancando para que tú generes más ingresos. Pero pues hay que ser bien disciplinado, autodisciplinado y cumplir con los tiempos, porque si nos confiamos, aguas, estas tarjetas de crédito te pueden comer vivo, como dicen por ahí. Entonces hay que ser disciplinados. Yo te platico cómo lo puedes utilizar y cómo te puedes beneficiar. Si no tenías para invertir, ya sabes que con la tarjeta de crédito lo puedes hacer, siempre y cuando lo utilices como te indiqué, y preveniendo todo, que sepas que realmente ese producto que compraste o ese business que estás haciendo, vas a poder recuperarlo mucho antes de la fecha que tú necesitas para poder liquidar todo el adeudo y no generar intereses y en lugar de que ganes, pierdas. Espero que esta información que te acabo de compartir te sirva bastante para poder tener mejor controlado esos gastos que realizas con tu tarjeta de crédito, o si tenías el temor de hacerte de una tarjeta de crédito por no saberla utilizar, pues ya con esta información espero que se te quite ese temor
Y pues que sepas que la tarjeta de crédito puede servir como una herramienta para que tú puedas mejorar tus ingresos, porque a veces decimos, híjole, no puedo invertir en algo. No estoy hablando de inversiones grandes, sino a veces no podemos invertir en una cantidad de productos que quisiéramos vender. ¿Por qué? Porque no tenemos el capital, porque estamos viviendo al día a día. Entonces, si tú utilizas la tarjeta de crédito realmente para apalancarte como una herramienta, pues puedes beneficiarte. Entonces espero que esta información te ayude y te agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final del video. Si te gustó, pues, y estás viendo este video por YouTube, dale me gusta, y si lo estás viendo por Facebook, también dale un me gusta. Bueno, pues hasta pronto. Soy tu amigo Carlos Rojas y de corazón espero que te sirva esta información. Hasta pronto.